Molt bé. Bueno, vamos a hacer un recorrido de experiencia. Hoy vamos a hacer esta exposición, esta explicación, este satsang, en realidad, a través de un recorrido de experiencia. En primer lugar, me gustaría indicar eso que muchas veces indicamos en las indicaciones místicas o en la experiencia mística o espiritual, real, auténtica espiritualidad. Y decimos que tanto este acoger de esta información que ahora se está recibiendo, como lo que pueda poner en práctica o reflexionar sobre ella, se basa en la libertad de que yo soy libre en tomar la información y en decidir lo que hago con ella. Entonces decimos que en la mística es fundamental la palabra libertad. Al mismo tiempo, con la palabra libertad se asocia el respeto enorme a todo y a todos. Pero este respeto enorme tiene unos principios que decimos: si vas aprendiendo libertad y querer ser libre y respetar, verás que no es bueno manipular, ni es bueno dejar de manipular. Y ahí hay un principio muy interesante para reflexionar, que es hasta qué punto toda la información recibida en mi mente me está o no manipulando a mí de una libertad mayor en el vivir. Aquí está que el principio de indicación en la mística es poderte descubrir en la máxima libertad y en el mínimo de manipulación, y la consecuencia de ver en tu vida la cantidad de procesos de estrategia que hacen que quieras manipular a los demás y que los demás hagan lo que tú quieras, pero en cambio tú no quieres hacer lo que los demás quieren que hagas. Libertad, respeto, no manipular, no dejarse manipular. Y la manipulación muchas veces viene dada por unas estructuras de ideas que le llamamos creencias, que no están basadas en una experiencia genuina y verdadera. Y que aunque haya algo que una persona se lo cree mucho y puede pensar que está basado en algo genuino y verdadero, siempre es prudente decir que me lo volveré a mirar si es necesario y tendré la capacidad de cambiar de opinión, porque sabemos que las personas leen un libro o dos libros y ya cambian de opinión, se juntan con otra persona que le da todo un serial y ya cambian de opinión, ven dos películas y ya cambian de opinión. Entonces uno está abierto siempre, porque uno se empodera de libertad. Y aquí está el que no nos interesa la creencia. La creencia solo puede estar asociada a una hipótesis, a una posibilidad para ser experimentada, pero no creída. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el fundamento de la indicación espiritual para mí, de la indicación auténtica mística, que es la mística de todas las tradiciones de la humanidad. Basarse en eso. Y entonces a partir de ahí indicamos la experiencia. Y la experiencia la podemos indicar en algo que cuando aparece o aparentemente aparece en ti como persona o aparentemente aparece desde fuera y te lo indican y tú lo empiezas a reconocer, que es una palabra que vamos a empezar hoy con ella en todo el transcurso de esta exposición. Y esta se llama la división de dos palabras: darse cuenta. Darse cuenta. Todo en la vida es un darse cuenta de cosas, de experiencias, ¿de acuerdo? Entonces nos basamos
en este principio, que es el darse cuenta. La persona muchas veces se acerca a la mística porque en su proceso humano de vivir empieza a vivir sufrimiento y está cansado de sufrir y quiere dejar de sufrir. Hay otras personas que se acercan a la mística en una especie de anhelo, de demanda, de descubrimiento de una realidad mayor de la que se ha presentado socialmente, de que él es este cuerpo-mente y que la vida se acaba cuando se muere el cuerpo. Y entonces esto no le queda claro, no le suena bien, y entonces busca algo que no sabe qué es y lo busca. Entonces hay una demanda. Seguramente muchas veces hay un choque social porque a través de algo de sensibilidad en la persona le aparece lo que es el amor hacia la humanidad y les suena muy mal las guerras, los conflictos, los intereses que pasan por delante de las personas, les importa un bledo hacer daño y hacer sufrir. Y esto les rechina, y esto no les suena, y esto les lleva a buscar otra verdad de la que ha estado manipulado por toda la información social que le ha venido. Pero tanto que es esta persona que tiene anhelo espiritual o anhelo de verdad, porque espiritualidad es verdad, no es creencia. Y veremos de descubrir la verdad relativa y la verdad esencial. Pero de momento esto lo dejamos aparcado y nos vamos con este principio del darse cuenta, darse cuenta. ¿Qué pasa? Que tanto si es por huida del sufrimiento como anhelo, llegará un momento que por la indicación de fuera o por, vamos a llamarle así, por la misma intuición que se despierta, aunque la persona no sepa que es intuición, el darse cuenta aumenta. Y entonces en ese darse cuenta que aumenta, empieza a venir algo que es fundamental en la mística y que se llama humildad y sinceridad. La persona empieza a ser sincera y humilde consigo mismo. Primero, todavía no lo puede ser con los demás del todo, porque hay unas reglas y unos formalismos que la persona cree que si es sincero le pasará algo o tendrá problemas, y con que no está bien ajustada y si es demasiado sincera de lo que ve va a hacer daño a los otros, entonces es prudente, pero empieza a elevarse algo en él que es la auténtica sinceridad. Y entonces entra en un profundo camino de aumento de sinceridad y de humildad. ¿Bien? Eso se guía por eso que hemos dicho en el comienzo, que es el darse cuenta. Se da cuenta. Y entonces se da cuenta ¿de qué? De lo que sufre, del anhelo que tiene. Y empieza a mirar y empieza a través de la sinceridad y de la humildad que lo que criticaba al mundo, él en parte o no parte, o en mucha parte o en poca parte, también lo tiene. También vive condicionado por el miedo, por la culpa, por la envidia, por la avaricia, por el nerviosismo, por el estrés famoso de hoy en día, por la tristeza, por el enfado, por la rabia. Y entonces se da cuenta que él mismo está viviendo con todo eso. Y empieza a darse cuenta que la crítica que hacía a los demás en verdad es una proyección misma de lo que él ha estado viviendo. Y empieza a hacer algo que es fundamental, que es dejar de proyectar la culpa al mundo. Y empieza a decir, voy a mirarme a mí, de verdad, como persona, cómo estoy funcionando y qué me está pasando, y por qué tengo miedo, y por qué tengo culpa, y por qué tengo enfado, y por qué tengo envidia.
Entonces dice, todo eso que vivo en mí, que me doy cuenta, no me gusta. Hace un salto importante, que es antes tenía de defender todo eso. Y entonces, aparte de vivir la culpa, el miedo, la envidia, el enfado y la tristeza, vivía el orgullo, la prepotencia y la vanidad, la soberbia y el engreimiento. Y entonces uno descubre su orgullo. Y el orgullo enmascarado en 3 niveles. El enmascaramiento del orgullo a través de querer demostrar que uno sabe y que uno tiene la razón. El orgullo enmascarado con estrategias para hacer que los demás lo quieran. El orgullo enmascarado para que a uno lo vean fuerte, valiente, capaz, trabajador, etc. Y entonces le sale un poco las categorías sociales, y entonces en donde hay la soberbia, el engreimiento, ya intento con el pensamiento mirarme a mí mejor que los demás. Y cuando descubro eso, luego descubro que detrás de todo eso lo que había era un complejo enorme de inferioridad y un estado interno de inseguridad bastante grande, pero que ha ido remando a través del orgullo, y cada vez que se despierta por la mañana tiene de reafirmarse sus valías personales. Pero ojo cuando le pasa alguna desgracia o cuando eso baja, entonces está en un estado desanimoso, triste o enfadado o frustrado. Entonces, el darse cuenta aumenta su sinceridad y va viendo qué pasa aquí. Tanto que me quejaba de la vida y de los demás, de mis padres, de los jefes, de las parejas, de lo que sea, de lo que me pasó en la infancia, de lo que... Entonces hay una temporada en donde uno carga sobre su pasado. Pero llega un momento que el darse cuenta va despertando y dice, el pasado ya pasó, ya pasó. Lo que vale es ahora lo que te vale, la vida es ahora, no el pasado. Y el futuro de momento para ti, ¿quién sabe? Nadie. Y ese darse cuenta a través de la humildad y a través de la sinceridad va aumentando. Y entonces viene un proceso de purgación, porque el ser humano ha decidido vivir lo más feliz posible. Y cuando empieza a alumbrar la sinceridad y la humildad, entonces ese querer vivir lo más feliz posible, me voy a apartar del sufrimiento. No lo quiero, no me interesa. Y entonces a partir de ahí se aumenta el discernimiento. Y al aumentar el discernimiento dice, si yo me junto con tal persona que me trae problemas, que siempre está haciendo críticas, que lleva una vibración negativa, que me deja en un malestar, pues no me voy a juntar. Y aprende a ver que a esas cosas que no le gustaban de vivir en él, que no más se las puede quitar de encima, no poniéndoles atención, no haciéndoles ni caso, como si no existieran, no huir de ellas tapándolas, que quiere decir me están pasando y no las reconozco como tal. Entonces huiría de la humildad y la sinceridad, entonces me estaría engañando. No, veo lo que hay, pero ya no le doy más vida, para acá, para allá, estoy en el presente y empiezo a vivir por decisión propia el aquí, que es lo que está pasando aquí, no lo que está pasando en la mente, está pasando aquí y ahora, aquí y ahora, y el darse cuenta empieza a reinar el darse cuenta en el aquí y el ahora. Y cuando la mente viene
a hacer esos movimientos malabares que te ataca a ti como persona o ataca al mundo, a los demás. No quiero, no me interesa, no quiero. A través de ahí va descubriendo muchas filigranas que habían en el subconsciente, que era más su mente más antigua, primaria, desde la infancia y la adolescencia, cosas que a uno le sentaron mal, cosas que uno hizo haciendo sufrir a los demás, cosas que a uno le hicieron haciéndole sufrir a uno mismo. Entonces dice, no, se acabó, esto fue de la manera que fue, pero yo me voy a ser feliz ahora, por lo tanto no le voy a poner más energía ni me interesa eso. Sí, el recuerdo me da una vivencia, la veo, me doy cuenta, la acepto, la integro, me perdono y perdono a la persona. Aunque al principio puede salir un poco de rabia, la acepto, tengo rabia porque me violaron, me hicieron, me no sé qué, me no sé cuánto. Hice, pero lo perdono todo. No como perdona vidas, ese perdona vidas. No, perdón en el sentido de desculpabilizar todo, porque me interesa la felicidad del presente. Y quiero vivir en el presente porque mi inteligencia, mi discernimiento me dice que la vida está en el presente, no ayer ni mañana, está aquí. Y entonces empiezo a saber purgar. Y cuando me aparece en ese darse cuenta, me aparece todo el tinglado del hábito mental, de la crítica hacia mí, hacia los demás, de las travesuras de mi egoísmo para cargarme a los otros, o de lo que sea, entonces digo, ¡ojo! Ya está. Pero no me culpabilizo porque sé que es una cosa que ha sucedido socialmente. No me flagelo. Solo sirve para decir, ojo para la próxima vez. Solo sirve la culpa para decir, ojo para la próxima vez. Nada más. Nada más. Entonces la culpa lo único que me hace es tener responsabilidad a ese darse cuenta que yo ahora he cogido como poltrona. Y cuando esto sucede, ese darse cuenta, yo intento vivir en él, me estoy dando cuenta y entonces aumenta ya la atención. No tensión, sino la atención a lo que está pasando en el aquí y ahora. Aumenta la atención y entonces empieza la mística, porque entonces empieza la atención y la atención te lleva a la contemplación, en el estar en el presente. Presente. Cuando estoy en el presente descubro dos cosas. Cuando he hecho todo este trabajo descubro que contemplar no es pensar, es vivir lo que está sucediendo en el mismo momento. Y entonces ahí aparece una característica que más adelante hablaremos que se llama de unidad existencial, pero a veces las palabras lían, se ha de explicar con detalle a cada persona, depende en dónde esté viendo. Pero aparece otra cosa. Aparece una realidad mayor, porque al no estar distraída la mente con todo el rollo que tenía antes, entonces es más real, el aquí coge realismo, parece que hasta todo brille más, es más real, ¿entendéis? Y no solamente en la contemplación, entonces cierro los párpados y me quedo en ese darme cuenta, porque ese darme cuenta me he dado cuenta que le puedo llamar la conciencia que se da cuenta. Le he puesto una palabra, la conciencia. Aquí nos referimos a la conciencia, a la capacidad de darse cuenta. Le pongo una palabra. No es la palabra que en algunos diccionarios está la conciencia, que es la conciencia como valores de bondad o maldad. Ay, mira, ese parece que no tenga conciencia, es más malo que Satanás. No. Conciencia en la capacidad de darme cuenta. Entonces le pongo un nombre, conciencia. El darse cuenta se ha convertido en conciencia. Y entonces me quedo en ese darse cuenta con los párpados cerrados e intento no pensar. Después descubro por fuera o por lo que a esto le llaman meditar. Meditar le llaman a esto.
¿Qué quiere decir meditar? El arte de no hacer nada, el arte de situarse en el sí mismo, que es el darse cuenta. Porque de todo lo que me doy cuenta, es lo que me doy cuenta. Pero el sí mismo es el darse cuenta, que no te puedes dar cuenta como los sentidos se dan cuenta de la experiencia humana. Lo eres intrínsecamente, instantáneamente, inmediatamente eres la conciencia que se da cuenta. Y entonces meditas, y entonces aparece a través de todo el proceso de la purga, a través de dar de cuenta, aparece mayor silencio mental. Eso dura un tiempo, hasta que la mente se acalla. Un tiempo. Cuando ya empiezo a contemplar un poco, empiezo a meditar, entonces ese darte cuenta se revela a sí mismo de una manera considerable que dice: yo soy. ¿Qué soy? Soy. No me pongas ningún adjetivo. Soy. Yo soy. Soy. Y si quieres le quitas el yo, porque el yo ha estado asociado al famoso ego. Ego quiere decir el yo psicofísico. El yo psicofísico es visto. Uno es consciente con ese del cuerpo y de la mente. Ese que se da cuenta, el darse cuenta, se da cuenta del cuerpo y de la mente. Y entonces el soy es eso, la conciencia, el darse cuenta. Y entonces empiezo a empoderarme de mí, del sí mismo, de lo que verdaderamente me puedo decir a mí mismo que soy. Soy esta inmediatez de darse cuenta aquí y ahora. Inevitablemente que está en la experiencia, y está mientras haya vida humana, y aquí y ahora está la experiencia, y está todo el movimiento de la experiencia, y todo lo que la mente ha ayudado para moverme en la experiencia humana. Pero esencialmente yo soy esa cualidad o esa capacidad de darse cuenta, el soy de verdad. Y entonces ya voy a vivir siempre desde el soy. Se acabó el rollo de la persona con sus estrategias, con sus tristezas, con sus depresiones, con sus cabreos y con sus enfados. Y voy a aceptar todo lo que sucede. Voy a intentar que no me manipulen y que me dejen vivir en mi ser, mi verdadero ser, que es soy. La capacidad de darme cuenta. Y ha empezado un camino de purgación. Y ya una vez este camino de purgación va cediendo, que cuesta porque es duro de mollera. El ego es muy duro de mollera. Y le cuesta ver, le cuesta discernir, le cuesta captar la intuición. Está metido en todo un tinglado de red de creencias, metidas desde que pequeñito te iban informando. Es verdad que descubres que hay una tendencia kármica y hay una tendencia singular de cada persona. Eso sí, pero ves eso. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, cuando ya de verdad me decido a mí mismo vivir desde donde yo soy verdaderamente yo, ahí lo decido, entonces a partir de ahí viene otra vivencia, una vivencia mística más elevada, porque entonces descubro en meditación o en momentos tranquilos, andando, paseando, cuando ya he hecho toda esta purga, ya me he empezado a despertar en la conciencia del yo soy o del soy. Entonces descubro que cuando me quedo, por ejemplo, en meditación, el silencio de la mente ya ha ido pasando porque he ido purgando y aparece una paz infinita, un espacio de ser. Puede estar en oscuridad, es igual, puede aumentar la claridad, que puede aumentar,
y hay paz. Y degusto la paz. Cuando empiezo a degustar la paz, digo algo que antes solamente lo intuía y lo decía con la boquita pequeñita. A mí lo que más me gusta es la paz. Paz. Y descubro que la paz está asociada en el silencio de la mente. Y descubro en mí una paz infinita, un espacio abierto, que le puedo poner la categoría de infinito, que no tiene límite. Y paz, paz, paz. En esa paz empieza luego a brotar el amor, la delicia de un gozo en mayúsculas. No solo el amor incondicional que viviré luego en la contemplación hacia todo, porque todo lo integraré en mí como experiencia del momento presente, y que está acompañado del respeto hacia todo, sino un amor que es un gozo que cada vez me invade más y más, de gusto, de gozo, exquisito. Contra más profundice en esa paz, en ese espacio de ser, más el gozo se eleva. Y a partir de ahí, de ese gozo y de esa paz, reconozco a través de la intuición directa del ser que esa vivencia, cuando he dejado todo lo que era el ego y todos los condicionantes de la mente, empiezo a ver lo que es la auténtica bondad. Empiezo a disfrutar de la gracia y del agradecimiento. Agradezco a cada momento todo, porque empiezo a intuir de momento que todo lo que se ha manifestado, todo ha sido por el querer de la vida que yo soy, porque ya estoy asociando vida, soy, como una misma realidad, y que todo está surgiendo de mí, de esa capacidad de darse cuenta. Por lo tanto, todo lo que está surgiendo ahora, cuando ya no le pongo condicionamientos ni de negativo, ni de positivo, ni de nada, todo es un agradecer de lo que es, porque es lo que he querido. Es una forma de decirlo, porque es lo que he querido que sea. No como la persona piensa cuando quiere cosas personales. Es lo que he querido que sea, y todo es lo que es, y entonces hay gracia y agradecimiento. Y no solamente eso, sino que disfruto y veo que todo es una creación fantástica. Que las cosas que se crean, que se construyen, están en el mundo de las formas y que aparecen y desaparecen. Están en el mundo de la construcción de formas. Entonces empiezo a reconocer el desapego auténtico, porque entiendo que la experiencia es algo que se va, que cambia. La experiencia de las formas, porque yo soy este que soy, que es ese darse cuenta. Cuando empiezo a vivir ese darse cuenta y este que soy, que es el que se da cuenta, entonces me desapego, estoy en mí, acepto, integro por lucidez y por bondad que todo cambia y todas las formas. Aprendo una frase que queda grabada en el cráneo, en correspondencia todavía de lo que vivía antes como persona, que dice: todo pasará. Repito, todo pasará. Entonces veo que el mundo de la creación de las formas es como mi hijo, o cuando yo era pequeño, que en una pizarra dibujaba ahí una casa, una montaña, un sol, un parque, unos pájaros, y luego lo borraba todo. Cuando lo pintaba, ¡oh, qué espléndido estaba todo! Pero cuando lo borraba, no había nada. Y el discernimiento y la intuición me dice:
No había nada de lo que había, pero el darse cuenta es. Y esto es otra entrada. Cuando empieza a venir esa entrada es cuando la intuición, cuando de verdad una inteligencia superior que no es intelectual me dice, soy y soy siempre. Y cojo una palabrita que me habían enseñado que se llama eternidad. Soy eterno. El soy de es, del darse cuenta, siempre es. Era cuando tenía 1 año, 5 años, 20 años, 40 años, 90 años. Siempre es. No estoy hablando del intelecto, no estoy hablando de la mente, ni estoy hablando de las emociones. Esto es algo que pasará. Por lo tanto, es. Y entonces me descubro en eternidad, siempre eso es, maravilla de las maravillas, lo que soy siempre es, no ha nacido ni morirá. Alumbre de los alumbres, cuando me doy cuenta de verdad de eso, que soy, el ser que soy verdaderamente. Y entonces ahí empiezo otro bagaje, un bagaje en el cual me adentro en esa profundidad del ser. Y entonces en meditación absorbo otro nivel de vivencia. Me reconozco a mí mismo como una luz en un espacio infinito donde pueden aparecer otras luces que son el mismo ser en forma de luz. Y es un mundo creativo inexplicable ahora, donde cambia la forma de experimentar la vida humana, que era temporal y lineal, en un tiempo diferente. Casi le diría, parece eterno, aunque descubro que la eternidad real no es tiempo. Por lo tanto, si no es tiempo, entonces es una especie de eternidad, porque no es tiempo. Entonces me descubro conjuntamente como co-creador de toda una realidad esplendorosa. Y lo voy intuyendo y cada vez quiero más vivirlo. Me descubro en contemplación cuando la mente calla y estoy atento al presente, presente al presente, en donde todo lo que se está experimentando está hecho uno con uno. Cuando miro algo no puedo desengancharme de lo que veo, está ahí. Al no pensar no lo diferencio, yo aquí, eso allí, ha pasado, eso ya que quedó en la memoria de yo aquí y eso ahí. Eso lo fui diluyendo, ahora todo es lo que es. Y al tener la experiencia que antes he dicho y esa experiencia, entonces veo a todo siendo yo mismo, en todo lo que experimento. Y es una cuestión que no puede entenderlo para nada el intelecto, que al mismo tiempo que soy todo, al mismo tiempo puedo vivir como diferenciaciones. Me puedo reconocer como una luz creadora conjunto con luces creadoras y al mismo tiempo ser la misma otra luz que parece que veo que está ahí como identidad. Una cosa más rara, pero digo, ¿pero esto es real? Ahora el intelecto, al hombre normal, le dices esto y le estalla, al intelecto le estalla, dice, ¿qué está diciendo? Este está como una cabra. Las cabras que dicen que van a la montaña siempre. Pues sí, sí. Pues no, experimento eso. Y sé que hay una vida existencial de luz creadora de realidades, llena de amor inconmensurable, de paz infinita.
Y en este proceso de vivencia espiritual y mística real, me absorbo un día tan en mí mismo que por un momento pierdo la consciencia con ese de todo. Cuando regreso, sea un segundo o sea 1000 millones de eones de tiempo, porque es lo mismo, digo, eso es lo que esencialmente soy siempre. La palabrita que no gusta nada en castellano, pero la vamos a poner para que el ego le dé un poco de tostonazo. Soy la nada que es. No la nada, que poca cosa, que no vale nada. No, la nada que es, Pero decimos nada porque no es una cosa, no es una cosa. El único ser que es y luego existe. Y al mismo tiempo en diferenciación. Maravilla de maravillas. Y esta es la experiencia mística y esta es la experiencia que todo el mundo puede recorrer y que cada uno puede estar en donde esté y que de entrada en lo primero que antes he dicho, suprema libertad para recorrerlo. Porque, termino, la mística o la espiritualidad no es un adoctrinamiento, no es un adoctrinamiento. Es una liberación de la conciencia que tú eres. Por lo tanto, aunque haya manipulación de tus pensamientos y de tu subconsciente y de tu inconsciente también, porque eres toda la humanidad, ha de haber una línea que has de seguir que se llama libertad. Porque ya estamos los místicos un poquito y para allá de las estructuras religiosas que con aspectos auténticos místicos solamente se han dedicado a la manipulación y al control de las masas. Ya no toca, ya estamos en la era en que eso no toca. Toca para el que quiera despertar a su verdadera naturaleza de ser, la conciencia. Ahora toca eso para el que quiera. Y será ayudado por todos los lugares del universo. Será ayudado si uno lo quiere de verdad, de corazón. ¿Vale? Entonces no es adoctrinar a nadie. Se acabaron las doctrinas, los dogmas, las moralinas. A lo único que te puedo decir, o que te va a decir todo auténtico místico, es que a quien has de seguir es a tu conciencia. Y de entrada, así simbológicamente, porque depende de lo que entienda la persona, a tu corazón. Eso es lo que has de seguir, a tu corazón, a tu conciencia. Y no es asunto, si uno quiere leer muchos libros y uno quiere aprender muchas cosas, que las aprenda, pero esto no se trata ni de filosofía, ni de teología, ni de psicología, ni se trata de un redescubrimiento de tu naturaleza verdadera de ser, la realidad relativa y la realidad esencial que se juntan en una sola verdad, la realidad. ¿Vale? Hoy no haremos preguntas, el próximo día dejaremos un espacio de preguntas. Lo dejamos por hoy, ¿os parece? Abrimos los brazos, juntamos las manos, damos gracias de nuestra sesión de hoy de yoga completo, yoga integral, a través de la vía mística de la energía, de la atención y la meditación y el satsang final. Gracias, que vaya bien. Buen domingo. Gracias.